Les damos la bienvenida, como decíamos recién, a este acto por la inscripción del archivo del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo del Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales al registro Memoria del Mundo otorgado por la UNESCO. Este acto está presidido por el señor rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, doctor Marcelo Aba, y lo acompañan en el panel la señora decana de la Facultad de Ciencias Humanas, doctora Mónica Blanco, la señora directora del Instituto de Estudios Históricos Sociales, IES, doctora Marina Yankelevich, y el secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas, el doctor Lucas Bilbao. Agradecemos especialmente la presencia del secretario de Extensión de la Universidad, magíster Daniel Barrero, como también de la señora decana de la Facultad de Ciencias Exactas, doctora Silvia Stipsich, la decana de la Facultad de Arte, la señora Daniela Ferrari. También agradecemos la presencia de la vicedecana de la Facultad de Ciencias Humanas, doctora Rosana Banda Noriega, autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas, de su gestión, autoridades de las distintas unidades académicas de nuestra casa, secretarias, secretarios, coordinadores, autoridades del CONICET. Se encuentra presente el director del CCT Tandil, el doctor Alejandro Zunino, como también contamos con la presencia de la directora del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, la doctora Yolanda de Paz Trueba. Agradecemos también la presencia de autoridades de los gremios docentes y no docentes y, como siempre, nuestro especial agradecimiento a la vicerrectora Alicia Pinelo, que nos está aquí acompañando. Tenemos la presencia en la sala, en el aula magna, de representantes de Memoria por la Vida y Democracia, también la mesa de acompañamiento al juicio de delitos por lesa humanidad de la zona centro de la provincia de Buenos Aires, como también del equipo de acompañamiento a víctimas del terrorismo de Estado. Agradecemos la presencia de investigadoras, investigadores, docentes, no docentes, estudiantes y toda la comunidad universitaria. Se han recibido adhesiones y salutaciones. En primer lugar, vamos a leer una salutación que se recibió de la Universidad Católica de Córdoba. Córdoba, 18 de diciembre 2024. Es un orgullo celebrar juntos este momento histórico en el que el archivo del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, fruto del trabajo conjunto de la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Nacional del Centro, ha sido reconocido como Patrimonio del Registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe 2024, promovido por la UNESCO. Este reconocimiento de la UNESCO refuerza nuestro compromiso con la promoción del acceso abierto al conocimiento y con la construcción de una memoria colectiva que nos permita reflexionar sobre nuestro pasado para construir un futuro más justo. Gracias por acompañarnos en este día tan especial. Doctora Sandra Gisela Martín, directora de Sistemas de Bibliotecas, Universidad Católica de Córdoba. Asimismo, se ha recibido otra salutación del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Desde allí extendemos estas líneas de agradecimiento y reconocimiento por este logro sumamente significativo en materia de documentación y memoria. Acercamos nuestro reconocimiento a Lucas Bilbao, socio de nuestra organización, por su contribución a las gestiones del Archivo de Sacerdotes para el Tercer Mundo en el Registro Regional de Memoria del Mundo del UNESCO. Confiamos en que esta inscripción contribuirá y dará mayor visibilidad a la labor valiosa de preservación y acceso documental que llevan adelante. Reciban el afectuoso abrazo del CELS, María José Huelve, presidenta de esa institución. También se han recibido adhesiones de la Comisión Provincial por la Memoria, de la Comisión por la Memoria de Olavarría y de Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA. Y para dar comienzo a este acto, vamos a escuchar a continuación las palabras del señor rector de la Universidad Nacional del Centro, el doctor Marcelo Aba. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Realmente es un placer estar hoy aquí en un nuevo hito en lo que son las actividades, las acciones sobre memoria, verdad y justicia, todo lo que tiene que ver con derechos humanos que lleva adelante la universidad y en particular este programa del IES, en particular con
con la muy activa participación de Lucas, viene llevándose adelante desde 2020, digo bien, cuando se recibió este archivo sobre los sacerdotes para el tercer mundo, que realmente nos llena de orgullo como institución ser ya desde ese momento depositarios de un material que es testimonio vivo de lo que fue una época muy particular de nuestro país, por supuesto particular por lo negativa, pero que tuvo en este grupo, en este movimiento de sacerdotes, un acercamiento muy fuerte de la Iglesia con los sectores más marginados, aquellos que siempre estuvieron más desposeídos y que en muchos casos lo pagaron, incluso algunos con su propia vida, haber tenido esa participación. Haber recibido ese material, que sea nuestra universidad la que tiene la posibilidad de ser quien contenga toda esa información, todo eso que seguramente Lucas nos va a contar un poquito más en detalle, representa lo que fue ese movimiento y la información que permite volver a analizarlo, volver a revivirlo, estudiarlo, tenerlo presente permanentemente, ya era, decía, un enorme orgullo. A partir del trabajo de sistematización, eso ya quedó disponible y está como información para que otros grupos, otros sectores científicos o que tengan interés en la materia puedan acceder a él. Pero hoy el hito es que a partir del trabajo del Comité Regional para América Latina y el Caribe, y en ello saludamos a la doctora Laura Sánchez Alvarado, que es la presidenta del comité y es el que ha tenido la decisión, pero para nosotros el enorme orgullo de convertir este archivo, que insisto ya estaba presente, pero hoy convertirlo en memoria para el mundo, algo que no muchas colecciones o no muchas informaciones tienen, y que en este caso ha sido designado bajo esa denominación. Para nosotros, agradecer a la doctora Sánchez Alvarado por toda su participación en este proceso, que hoy nos esté acompañando de manera virtual, es un orgullo también, y agradecer el trabajo de ese comité que ha considerado que esta información está a buen resguardo y a disposición de todo el mundo para lo que mencionaba recién, para hacer memoria viva de lo que fue una época. Así que el orgullo, la responsabilidad que significa, por supuesto, para la universidad, para el IES en particular, para Lucas, que es el que tiene la salvaguarda del material, y así se lo reconocen desde distintos sectores. Recién leíamos alguna salutación en particular, pero lo mismo ha hecho la justicia, lo mismo desde muchos ámbitos se reconoce ese trabajo. Para los tandilenses tiene la particularidad de que parte de la información proviene del padre Raúl Troncoso, alguien que es muy también caro a los sentimientos de los tandilenses, así que realmente es un orgullo poder decir hoy no solamente que somos como universidad pública, en el momento que nos castigan, que nos atacan, que nos dicen que malgastamos, no voy a repetir todo lo que dicen porque sería darle entidad, pero digo, esto también es una universidad pública, esto también es lo que hace la universidad pública, no solo forma los mejores profesionales posibles, sino que investiga, trabaja con las comunidades y en este caso refuerza las políticas de memoria, verdad y justicia, como decía al principio. Así que realmente un orgullo, el agradecimiento por supuesto a Lucas y en él a todos los que se involucran en el proceso, porque sentimos que la presencia de la universidad está siendo reconocida en este momento también. Así que muchísimas gracias a Lucas, a todo el IES, por supuesto a todos ustedes por la presencia, a la doctora Sánchez Alvarado, insisto, por su participación como presidenta y relatora del Comité para América Latina y el Caribe del programa, que hayan confiado en el trabajo de Lucas y en la presencia de la universidad como
garante de la presencia de esa documentación para el futuro. Así que a todos muchísimas gracias y bueno, ya escucharemos más detalles de vos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como lo adelantara recién el rector, contamos de manera remota con la presencia de la doctora Laura Sánchez Alvarado. La doctora Alvarado está desde Colombia y, como decíamos recién, vía remota se está conectando con nosotros. La doctora, asimismo, es presidenta del Comité Memoria del Mundo, Latinoamérica y el Caribe de la UNESCO. Es antropóloga por la Universidad Nacional de Colombia, especialista en análisis de políticas públicas y paleógrafo. Ha realizado investigación en antropología social e historia, patrimonio material e inmaterial. Ha coordinado actividades y proyectos de archivos dirigidos a comunidades y grupos étnicos sobre transparencia y acceso a la información pública, análisis de información clasificada y reservada, derechos humanos y archivos, archivos étnicos y archivos audiovisuales. Actualmente es la presidenta del Comité Memoria del Mundo, Latinoamérica y el Caribe de la UNESCO. Le damos la bienvenida a la doctora a nuestra universidad. La recibimos con un aplauso y la escuchamos atentamente. Y buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes en este acto. Realmente creo que es el primer acto que se hace por medio de una de las entidades que postuló y registró su patrimonio documental en memoria del mundo, Latinoamérica y el Caribe. Es el primero luego de del registro, de los resultados de las postulaciones del registro. Yo quisiera referirme brevemente a 3 puntos, básicamente. Uno es recordarles a ustedes cuál es el papel realmente del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Este es un programa que es una iniciativa internacional impulsada por la UNESCO, pero que tiene, digamos, varios objetivos muy concretos y que es por esta razón, digamos, que este registro ha resultado como tan consistente en el tiempo en registrar ese patrimonio latinoamericano y del Caribe que se considera importante. Lo más fundamental en el registro es permitir el acceso universal al patrimonio documental y en particular ilustrar cómo el patrimonio documental de Latinoamérica y el Caribe es diverso, es particular y puede aportar al patrimonio mundial. El programa Memoria del Mundo, pues soportado por los comités, hace estas postulaciones, las revisa y realmente la importancia del registro es una especie de protección internacional por vía de la amplia divulgación, de la máxima divulgación de que existen estos patrimonios en el mundo. Eso digamos que aporta un nivel de protección que es importante, digamos, aprovechar en el ámbito del trabajo que ustedes hacen como custodios de este patrimonio y además promover el acceso. Otra cosa adicional, y quiero referirme ahora en particular al acervo que está registrado en este momento de estas dos universidades, es que este patrimonio tiene que ver con otros acervos y otros patrimonios que se encuentran en Latinoamérica. Ustedes son más expertos en el tema y Lucas seguramente se va a referir a ello más adelante, pero ustedes saben que esta documentación corresponde realmente a un movimiento regional, es decir, hay muchas documentaciones en varios países que corresponden a este movimiento y a estas décadas precisamente. En Colombia tenemos el movimiento Golconda, en Bogotá y en la ciudad de Medellín, donde se han rastreado algunos archivos, pero la importancia de este registro también tiene que ver con esas redes de acervos que corresponden a esas redes de movimientos regionales y que aportarán a la memoria y a la historia de Latinoamérica, porque también es la historia
de la formación de las ciudades latinoamericanas y de la ruralidad latinoamericana, que estuvo influenciada de alguna manera por una posición que tomó la Iglesia en algún momento. Entonces, digamos que esto también abre muchas vías de investigación que se pueden llevar a cabo con estos acervos, no solamente los argentinos, sino buscar unas redes con varios acervos que se conectan y que corresponden a estos mismos temas. Y con respecto a esto, quería referirme a lo último, y es el importante papel de las universidades y en particular de las universidades públicas como entidades que se están haciendo cargo, que están tomando bajo su responsabilidad archivos. Las universidades, entonces, al tener un archivo regional, no solamente son custodios y son un repositorio, sino que también son centros de investigación, pueden aportar al desarrollo de soluciones de acceso y se vuelven lugares culturales para el acceso a la información. Esto quisiera resaltarlo porque también hemos visto que cada vez más hay acervos universitarios y esto creo que es una de las vías principales para que se fortalezca la conciencia sobre la importancia del patrimonio documental y sobre todo sobre el acceso a la información. Quisiera terminar con esto, felicitarlos por el trabajo hecho, felicitarlos por asumir esa responsabilidad de este tipo de acervos, que no es fácil, son muchos retos los que hay que asumir en gestión, financieros, etcétera, pero es un reto que tiene unos réditos muy grandes a mediano y a largo plazo. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Laura Sánchez Alvarado, presidenta del Comité Memoria del Mundo, Latinoamérica y el Caribe de la UNESCO. A continuación, hará uso de la palabra la directora del IES, doctora Melina Yanguilevich. Buenos días. En principio, muchas gracias por estar acá en este día tan importante para nosotros, para el IES y para la facultad y la universidad. Este reconocimiento es el resultado del trabajo de la búsqueda, la recopilación, el traslado, clasificación y puesta en valor de un acervo que es único en una multiplicidad de sentidos, y fue un trabajo encabezado por el doctor Lucas Bilbao, y todos quienes lo conocen saben de su extrema capacidad de trabajo. Dado que como profesionales de la historia, una de nuestras premisas de trabajo es precisamente contextualizar hechos y procesos para poder explicar, en lo que sigue procuraré brevemente poner en contexto la información de este valioso repositorio. Este integra el Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, como se mencionó, cuyo origen se remonta al 2010, cuando surgió primero como archivo histórico digital comunitario, impulsado por la doctora Olga Echeverría, el profesor Luciano Di Salvo y la profesora Florencia Ramón. Desde un inicio estuvo integrado por una fototeca y un repositorio de entrevistas orales, ambos vinculados a proyectos de investigación y extensión, insertos en el Instituto de Estudios Históricos Sociales, profesor Juan Carlos Rosso, más conocido como el IES, que desde sus orígenes, en 1986, tuvo como política la preservación de documentación en distintos formatos. En 2012 se conformó la unidad ejecutora del CONICET, Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, IGES, a la que el IES aportó una valiosa masa crítica, y esto permitió al centro sostener una política de conservación y difusión de sus agrupaciones documentales a partir de la posibilidad de contar con recursos humanos formados en diversas áreas vinculados con las ciencias de la documentación. A partir del 2020 y con la llegada de nuevos materiales, el CIGEX se organizó en 3 núcleos: el documental, el hemerográfico y el audiovisual. Actualmente está acreditado como proyecto de investigación dentro del programa de incentivos de las universidades nacionales, integrado por la doctora Yolanda Pastrueva como directora, los profesionales técnicos, profesor Luciano Di Salvo y profesora Florencia Ramón, la magíster Magdalena López Pons y los historiadores, profesor Juan Martín Duana y el doctor Lucas Bilbao. Uno de los rasgos peculiares del centro y del archivo que nos convoca es el de su crecimiento continuo. Un crecimiento sostenido en el trabajo y la responsabilidad y el compromiso profesional demostrado por el equipo mencionado, que redundó en la entrega de materiales valiosos que dieron lugar
al Archivo de Sacerdotes para el Tercer Mundo, inaugurado en el 2022 y que se conserva físicamente en el IES, precisamente aquí enfrente, en Pinto 348. Este reconocimiento se vincula además con el sostenimiento de una persistente labor de pesquisa histórica desarrollada en el marco de la red Religio, coordinada por la doctora Valentina Irolo, María Elena Barral, el doctor Guillermo Wilde, y que se materializó aquí en Tandil en la organización de 2 coloquios, uno en el 2022 cuando se inauguró el archivo y otro en el 2023 que contaron con la presencia de especialistas nacionales e internacionales en temáticas vinculadas a la historia de las instituciones eclesiásticas y religiosas, así como sus prácticas en general y también a la de los sacerdotes para el Tercer Mundo en particular. Pero también en estos encuentros fueron protagonistas de estas experiencias todos participantes como Domingo Bresi, quien donó parte del material, junto también a Mabel Usaniche, viuda de otro sacerdote del Tercer Mundo, José María Serra. Los archivos en general y este en particular constituyen evidencia única de eventos pasados. Al mismo tiempo contribuyen al funcionamiento democrático de las sociedades. Son relevantes en la construcción de la identidad de las personas y de las comunidades y son un anclaje en la defensa de los derechos humanos. El repositorio que nos convoca llegó hasta nosotros y pudo persistir por la valentía de un grupo de hombres y mujeres que resguardaron esta documentación que lo integra durante el periodo de la última dictadura y que lo cedió para la preservación de la memoria y la investigación histórica. Su preservación nos impone la obligación de continuar en la puesta en valor, para lo cual esta inscripción en el Registro Regional Memoria del Mundo de la UNESCO resulta fundamental para darlo a conocer aún más y amplificar su consulta e indagación. Por ello agradecemos enormemente su incorporación a este registro, que resulta relevante por un conjunto de razones, entre otras porque la preservación de este conjunto documental contribuye a compensar de alguna manera las limitaciones que impone un registro social y político en nuestro país, que evidencia limitaciones en la cultura del archivo y prevé potenciar su valor, entre otras posibilidades, a partir de la solicitud de subsidios como mencionada la doctora. Prácticas que en ocasiones este tipo de, la solicitud de subsidios nos posibilitaron en otros momentos, del Instituto del IES, contar, por ejemplo, con la colección completa del diario El Eco, el Microfilm, y constituyen, y que en estos contextos son relevantes, en contextos precisamente de escasez de recursos, cuando las políticas no están orientadas o lo están de manera insuficiente a la preservación de documentación valiosa como esta. Recientemente, la Asociación Latinoamericana de Archivos, en la Declaración de Toluca, destacó el lugar de estos acervos como instrumentos esenciales para el derecho a saber y a la verdad, para aportar antecedentes a la justicia, permitir la reparación del daño a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, contribuir a la recuperación de la memoria colectiva. Asimismo, el valor de los archivos es consustancial con la indagación histórica y con sus posibles usos que no se limitan a reconstruir el pasado de las sociedades. Uno de los ejes que atraviesa la valiosa documentación de este archivo en particular es la persecución y la deslegitimación política, prácticas que lamentablemente continúan vigentes hoy. Y es allí donde la investigación histórica tiene mucho que decir respecto de la consecuencia de este tipo de acciones. En un contexto donde la toma de decisiones informadas por parte de los poderes públicos no pareciera ser una preocupación, resulta necesario redoblar esfuerzos para que nuestra tarea como cientistas sociales permita cuestionar certezas acríticas y construir conocimientos que contribuyan desde una perspectiva reflexiva a construir sociedades más igualitarias, comenzando por la mejora de los espacios que habitamos de manera cotidiana. Para cerrar, y a riesgo de reiterarme, quisiera señalar que no resulta casual que este archivo tan valioso se encuentre aquí y que haya sido confiado a Lucas y a través suyo a las instituciones que lo integran. Constituye un reconocimiento que nos honra y una muestra de la calidad del trabajo de investigación que se realiza desde nuestros espacios de pertenencia, que redunda en producciones académicas de excelencia y en la formación de recursos de primer nivel, de recursos humanos de primer nivel. Dar continuidad a estas prácticas requiere el compromiso de continuar construyendo, así como demandando políticas estatales que sostengan a la universidad pública y el sistema científico en su conjunto.
Al mismo tiempo, implica un desafío para el sistema universitario y nuestra propia casa de estudio en su compromiso con el sostenimiento de la investigación como decisión de política científica que resulta ineludible. Muchas gracias. Señora decana de la Facultad de Ciencias Humanas, doctora Mónica Blanco. Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades que nos acompañan por habernos facilitado organizar y realizar este acto con tan escaso tiempo y a esta altura del año. Dar estado público al reconocimiento y distinción especial que ha recibido el archivo del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo por parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO es un hecho muy significativo, que de ninguna manera puede ni debe pasar desapercibido. Es para nosotros, como Facultad de Ciencias Humanas, una obligación que esto se conozca, se destaque, se difunda, se comunique y fundamentalmente se comparta. Agradecemos en este sentido a todas las personas que hoy nos acompañan, que afortunadamente son muchas, para dar a este acto, que es un acto formal, la relevancia que tiene y por eso también la elección del lugar, el lugar sin duda más destacado y más relevante de nuestra universidad. Y en tal sentido voy a destacar solo dos aspectos, porque se ha dicho ya mucho y Lucas va a ahondar sin duda en las características específicas del archivo, pero voy a destacar solo dos aspectos de los muchos que son relevantes. Uno, en el cual de alguna manera ya profundizó Melina, que es la importancia de los archivos documentales, no solo para las historiadoras y los historiadores, sino también para la totalidad de la sociedad. Y fundamentalmente el carácter público de estos archivos documentales, a lo cual también se hizo referencia previamente. Y en segundo lugar, la importancia de las acciones y los compromisos institucionales, pero también personales para que eso suceda, para que lo público se valorice y suceda como tal. Desde el registro de lo primero, creo que se conjuga la acción de lo segundo. Los archivos documentales son un insumo esencial para el rescate de la memoria histórica, es lo que nos permite superar el olvido e investigar con certidumbres a nuestro pasado, ahondar a partir de algunas certezas y certidumbres de nuestro pasado. Hallarlos, localizarlos, organizarlos, catalogarlos, digitalizarlos hoy día, es decir, ponerlos en estado público, ponerlos accesibles para quienes quieran abordar su análisis, no son hechos frecuentes, lamentablemente, ¿no? Más aún si pensamos en la historia reciente, aún si pensamos en la historia del siglo XX, ¿no? La realidad en ese sentido es adversa para quienes nos dedicamos a la historia. No es frecuente, no es normal encontrar y tener acceso a archivos, y mucho menos que estos estén obviamente organizados y en estado público. Por eso, haber accedido a un archivo de la calidad y relevancia de haber podido catalogarlo y digitalizarlo, y fundamentalmente que haya sido una universidad pública la que lo haya hecho y la que lo tenga hoy en resguardo, es un hecho muy relevante. Y es un hecho que, como dijo el rector previamente, nos llena de orgullo, sobre todo en estos tiempos donde se cuestiona nuestro rol social como universidad, donde se desvaloriza el rol de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, y donde también se pone en duda nuestra historia, ¿no? Y eso de alguna forma deslegitima y pone en un lugar de lo no relevante
la reconstrucción histórica, la reconstrucción de la memoria de nuestro pasado más reciente, que es un pasado sin duda trágico, ¿no? En estos momentos, más que nunca, dar cuenta de este reconocimiento es una obligación y un hito más en la resistencia y un hito más en la lucha en la que estamos embarcados en estos tiempos. Y con ello avanzo sobre otro aspecto que quería destacar, que es el compromiso de las instituciones. Instituciones como nuestra Facultad de Ciencias Humanas, instituciones como IES, instituciones como el IGEX y a través del CONICET, para propiciar todas las acciones necesarias, en este caso para el traslado, resguardo, como dije, organización, catalogación, digitalización de esta documentación. Las instituciones, en este caso, no rehuimos la convocatoria, sino que la asumimos como parte de nuestras funciones. Lo destaco porque no es menor que quienes estén en cada momento en el lugar donde se toman decisiones importantes para nuestras instituciones, lo hagan con el criterio correspondiente, con el criterio que la sociedad en su mayoría espera. Y dejo para lo último lo más importante en mi modo de ver las cosas y de ver el mundo, que es la pasión, que la mayor parte de las veces es personal y se convierte en significativa cuando contagia y cuando irradia, y en ese sentido toma una dimensión social, toma una dimensión comunitaria y se plasma finalmente en hechos que nos involucran a todos, a todas, y por lo tanto son aún más significativos. Y ahí es donde entra a jugar el rol del doctor Lucas Bilbao, que allá, yo recuerdo fines de 2019, seguramente principios de 2020, allí por febrero, que por otra parte no fue un momento azaroso y cualquiera, porque, digo, febrero fue el momento previo al que avanzara la pandemia sobre nuestras vidas y nos pusiera realmente en un contexto muy diferente y no previsto. Pero digo, en ese momento, Lucas fue recorriendo las oficinas de la facultad y de los institutos de los cuales forma parte, para compartir la noticia de que había en Santa Fe un fondo documental muy grande y que era posible y necesario trasladarlo a Tandil para que no se perdiera. Y cómo decirle que no a quien se mueve desde la convicción, desde el entusiasmo y desde el compromiso. Eso afortunadamente es contagioso y por eso aquí estamos hoy. Así que felicitaciones por este reconocimiento. Muchas gracias, digamos, desde el lugar que hoy ocupo en la Facultad de Ciencias Humanas. Y bueno, y nada, y convidarles e invitarles a seguir trabajando con el mismo compromiso de siempre para construir esa universidad con compromiso social y fundamentalmente defensora y constructora de derechos que nos merecemos. Muchas gracias. Bueno, quiero contar mínimamente de qué es el archivo, qué hay, qué es el movimiento, no sé, me resultó ahí, estuve armando y queriendo poner todas las ideas. Posiblemente me extiende un poquito, pero no voy a tener otra oportunidad de tenernos a todos para poder contarles. En abril del 19, el sacerdote tandilense Elías Muse, quien había sido miembro del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, a partir de ahora voy a decir movimiento, me llamó por teléfono y me preguntó si a la universidad, en estos términos, así de grande, a la universidad le interesaba el archivo del movimiento. Me dijo, es bastante grande, está en Santa Fe, en la casa de Pepe Serra, otro sacerdote. Él falleció y Mabel, su compañera, necesita mudarse, no quiere dejar ese archivo en cualquier lugar. Sin salir de mi asombro, pero tampoco sin pensar mucho, obviamente le dije que sí, sin saber ni siquiera lo que era. Ante la duda hay que decir que sí, que era de nuestro interés. Pero me resultaba extraño que en más de 15 años que llevaba leyendo cuestiones vinculadas a la temática, ninguno de las y los colegas que desde hace tiempo investigan esto
mencionaban este archivo del movimiento en sus libros, en sus artículos académicos. Tampoco lo habían hecho los sacerdotes que habían pertenecido al movimiento y con quienes yo había trabado algún vínculo, quienes habían conservado incluso material y documentación. A esta primera conversación con Muse siguieron 2 viajes a Santa Fe a conocer el material y a conocer a Mabel. Cuando vi por primera vez el material, sinceramente, fue una cosa casi increíble. Era casi imposible que eso estuviese así, de esa manera, y con ese tamaño, con la cantidad de cosas que vi. Como no puedo decir que soy un neurótico con evidentes problemas en relación al formato papel de carácter añejo y color amarillo, que crean en mí una necesidad de tener ese tipo de material in situ y palpable para la consulta, como no puedo decir eso, voy a decir lo que decimos los historiadores. Como señala Arlette Farge en su exquisito libro La atracción del archivo, estos suelen ser desconcertantes y colosales. Sin embargo, atrapan. Y eso es lo que me pasó, evidentemente, cuando vi por primera vez el material. Una vez que tomamos conocimiento de esto, le comunico a otro de los curas, que es uno de los mayores archiveros, que iba a suceder esto, que íbamos a traer el material, toda esa posibilidad. Entonces él mismo dice, bueno, ya que va a existir un fondo documental de estas características, quisiera que el material mío pudiese también estar ahí. Entonces ahí se sumaba un segundo fondo y luego nosotros sumamos el fondo del sacerdote Raúl Troncoso, seguramente por todos conocidos, por lo caro que fue a esta ciudad. Y ahí empezaron las gestiones, consultas a las directoras del IES, en ese momento la doctora Lucía Leonetti y Melina, y los directores del IGEX, en ese momento el doctor Guillermo Velázquez y el doctor Marcelino Iriani, para considerar la posibilidad de ese traslado, el resguardo, etc. Había 2 datos de la realidad que se imponían. El primero, conociendo el funcionamiento de nuestro sistema científico y universitario, sabía yo que era costoso, en todo sentido, poder traer ese material. Resultaron ser finalmente 600 kilos de material entre documentación, revistas y libros. Pero también sabía de la tenacidad, la paciencia, el empeño, la estrategia, obsesión y neurosis que los y las historiadores somos capaces de desplegar cuando se trata de archivos, del material con que realizamos nuestras investigaciones. Eso obviamente sucedió. El segundo dato de la realidad es que esto me convirtió casi en uno de esos vendedores que golpeaban a la puerta de las casas de Mafalda y ofrecían sus productos. Encaré la tarea con el mismo profesionalismo. Lo decía recién la señora decana, golpeé muchas puertas de nuestras instituciones para decir, en estos términos, que estábamos ante una posibilidad única de poder desembarcar un material inédito, de gran envergadura y riqueza sin parangón en la temática. Lo decía en esos términos, mis compañeros no me dejan mentir, me decían que exageraba, puede ser, pero necesitaba de algún modo lograr o concretar eso. Debo decir que tuve más suerte que los vendedores que buscaban a la madre de Mafalda. Es verdad que mucho de todo esto se financió de nuestros bolsillos, los viajes sobre todo, pero lo central era que el traslado del material y todo el trabajo posterior que necesitábamos fue posible gracias a que el IGEX y la universidad financiaron esto. Vuelvo a nombrar al doctor Guillermo Velázquez, porque consideró de relevancia que el material finalmente estuviese aquí. Y esto lo pongo de relieve porque por más esfuerzos personales que pongamos, por más que aparezca mi nombre en todos lados vinculado a esto, es imposible emprender proyectos de esta envergadura sin el acompañamiento y el respaldo del sistema científico, del sistema universitario. Finalmente, el material llegó en 2020, el 3 de marzo, hice una primera estadía en mi casa, en contra de todas las normas de la archivística, desembarcó en mi casa. El 19 se anunció el aislamiento obligatorio por la pandemia de COVID, así que sin poder salir de mi casa y con más de 5.000 documentos apilados en cajas en el comedor, casi que estuve obligado a comenzar el primer trabajo de organización y catalogación del material. Nuestra archivista, la querida amiga Florencia Ramón, fue la que preparó los cuadros de descripción que debían llevar esas cajas. Pero yendo en contra de lo que dijo y en contra también de todas las normas de la archivística, sumé una descripción necesaria de los conjuntos documentales, una mínima referencia de cada uno de los documentos.
la fecha, quién escribía, a quién iba dirigida y mínimamente una descripción de cada uno. ¿Por qué? Porque lo hacía pensando en el campo disciplinar, no en el campo de la archivística, Flor, perdoná, pero pensaba en el campo, en los historiadores, en las ganas de que eso esté disponible, de saber que una vez que eso se finalizaba podíamos circularlo, podía venir gente a consultar el material, eso lo íbamos a digitalizar. Finalmente, el amigo y querido colega Luciano Di Salvo durante el 2021 pudo digitalizar el material, si bien no está online, está resguardado de manera digital. Y finalmente inauguramos el archivo en el año 2022 con un emotivo acto en la facultad, dando cuenta de la finalización de esa etapa del proceso. Este año la doctora Sandra Martín, directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba, que resguarda una colección que se llama Carlos Mujica, donada por el sacerdote José M. Heyer, nos convocó para postularnos en conjunto al registro Memoria del Mundo de la UNESCO y lo hicimos en la categoría Lucha por los Derechos Humanos. Compartimos material del mismo periodo e idéntica temática, así como los objetivos de nuestras instituciones, conservarlo y ponerlo a disposición de investigaciones científicas. Finalmente, a finales de noviembre se nos notificó que la presentación conjunta había ingresado al registro del mundo que nos habíamos postulado. Ahí me acordé que esas maneras que yo tenía de vender el material no estaban tan erradas. Bueno, ¿qué fue el movimiento? Mínimamente, ¿qué fue el movimiento que todo el mundo habla? Decimos el movimiento. Bueno, para resumirlo y de manera muy burda, se trató de un agrupamiento de curas católicos argentinos que como tal tuvo su existencia entre el año 67 y el año 76. Nació en el contexto de las reformas del concilio y el impulso de la Conferencia de Medellín. Buscaron y lograron bastante autonomía del episcopado, impulsaron prácticas pastorales de manera renovada, que incluyeron, y quizás esa es una de las marcas o de las novedades que trajo el movimiento, el diálogo y la acción en el terreno político en las décadas del 60 y el 70. Agrupó alrededor del 15% del clero de todo el país, tuvo una estructura organizativa mínima y flexible, que era, este movimiento se dividía en un secretario general, un secretariado, 3 coordinadores y responsables por área. Editaron un boletín con 28 números y quizá lo más trascendente es los lugares en los que estos sacerdotes tuvieron sus lugares de trabajo y sus lugares de acción política, que podemos encontrarlo desde los ingenios azucareros en Tucumán, las ligas agrarias en el NEA, las universidades en las grandes ciudades, las fábricas. Esto hizo que desde su conformación y hasta el año 74, la etiqueta tercermundista sirvió para justificar la vigilancia por parte de las fuerzas represivas y englobar dentro del paraguas de la subversión a todo sacerdote religioso o religiosa considerado heterodoxo. El criterio para definir esa condición subversiva fue el modo en que estos asumieron sus convicciones religiosas, su presencia en espacios marginales entre los sectores populares, trabajando en distintos niveles de concientización y con organizaciones políticas, fundamentalmente aquellas vinculadas al peronismo. Como señala Soledad Catoyo, la novedad que trajo la última dictadura es la autonomía que ganaron las fuerzas represivas a la hora de adjudicar y castigar a quienes consideraban subversivos. Ya no fue necesario reparar en la inserción popular o en la desafección institucional para convertir a estos sacerdotes en objetos de represión. Entonces, ¿qué es lo que contiene nuestro archivo? Más de 7.000 fojas provenientes de estos fondos y colecciones, cuyas fechas extremas van de 1966 a 1983, dentro de la tipología documental, la que prima es la correspondencia, y esta incluye copias de notas, cartas, consultas que el secretariado hacía a los responsables y coordinadores de las regionales y diócesis, así como sus respuestas. También contiene documentos de trabajo, conferencias, circulares, folletos, comunicados públicos y telegramas, más de 500 recortes y artículos de prensa, entre otros. En total se registra correspondencia, en su mayoría de sacerdotes y algunos obispos, proveniente de un total de 46 ciudades de 14 provincias y de la entonces capital federal. En términos eclesiásticos, se refiere a un total de 29 de las 46 diócesis existentes en ese momento.
Los documentos están escritos en su mayoría a máquina de escribir o a mano, por lo que es posible apreciar anotaciones, tachaduras, enmiendas en los márgenes, y uno puede encontrar desde un listado de participación a un encuentro con direcciones y teléfonos, pasando por estudios sociológicos y poblacionales sobre las regiones en las que trabajaban estos curas, o acalorados debates en torno a las estrategias de resistencia y oposición a la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina, que gobernó el país entre 1966 y 1973. Hay también volantes de todo tipo de agrupaciones políticas y guerrilleras, comunicados en los que denuncian la represión y la violencia institucional, síntesis de los grupos de discusión, de los encuentros nacionales, distintos borradores de trabajo, etc. Como verán, es amplísimo el material que hay. Había hecho una síntesis de algunos, pero las voy a obviar, más vale los invito a que puedan, quien quiera o desee, poder observarlas. Hay algunos documentos para que puedan ir viendo. Me detengo en dos cosas más antes de cerrar, que es que el archivo también cuenta con algunas colecciones, y quiero remarcar dos de manera escueta. La primera se trata de un trabajo de copias de documentos producidos por distintas agencias de inteligencia dependientes de la Policía Provincial y las Fuerzas Armadas, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Informaciones de la Provincia de Santa Fe, de la Dirección General de Informaciones del antiguo Departamento de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, que esa pertenecía al Ejército, y de la Secretaría de Inteligencia del Estado, CIDE. El conjunto de las colecciones particulares reúne alrededor de 4.000 fojas provenientes en su mayoría de donaciones realizadas por sacerdotes que pertenecieron al movimiento o por sus familiares. De este modo, además de fichas personales de esas agencias de inteligencia, figuran recortes periodísticos, desgrabaciones de discursos, informes de actividades, detenciones u otro tipo de casos. En el año 22, y para la inauguración del archivo, solicitamos con antelación a la Agencia Federal de Inteligencia, ex-CIDE, la posibilidad de contar con copias de material vinculado al movimiento que guardaban en sus archivos. Les pedimos si podíamos contar también con una colección, una copia de ellos. Nunca tuvimos una respuesta de dicha nota. Sin embargo, en noviembre del 2023, la misma AFI publicó, sin firma alguna, 5 pequeños libros que ahí traje para mostrarlos, de lo anodados que quedamos, 5 pequeños libros con material vinculado a los sacerdotes Bresi, Serra y Troncoso, y en su página de inicio señala que la búsqueda de material y su publicación se realizó a partir de un pedido de la Universidad de Tandil, SIC, así dicen. Como verán, por avarientos quizás, o mejor dicho, por querer allanar el camino a los investigadores y querer contar con la mayor cantidad posible de documentación al respecto, lamentablemente quedamos pegados a los servicios de inteligencia. Sin embargo, contar con esas copias y ese material reunidos en un solo lugar puede resultar un aporte interesante para futuras investigaciones. La segunda colección que me quiero referir es la que denominamos Cartas de la Cárcel, y se trata de la correspondencia que envió el sacerdote Raúl Troncoso a sus familiares y distintas instituciones eclesiásticas y judiciales, y aquella que le fue permitida ingresar a los distintos penales, proveniente también de los familiares e instituciones de la Iglesia entre el año 76 y el 81. Además del valor histórico de las mismas, son alrededor de casi 1.000 cartas que hay para nosotros y seguramente para mí, para mí y para esta ciudad adquieren un valor simbólico y emocional mucho mayor. Esta descripción que acabo de hacer del archivo, de lo que se conserva, pretende destacar la importancia del mismo, de concentrar en un solo lugar documentación sobre una misma temática, actores y períodos. Consideramos que esto puede abrir variadas posibilidades de uso y acción con los mismos, la profundización y apertura de nuevos temas vinculados al movimiento, pero también a los grupos religiosos y laicales, a la prensa, a las diócesis, la producción de material por parte de los servicios de inteligencia durante el periodo en cuestión. Queda claro que hay un extenso y rico material aún inédito,
que contribuirá al desarrollo de problemas ya transitados sobre el catolicismo de los años 60 y 70, como son sus vínculos con el Estado, las fuerzas represivas, los procesos de secularización, los cambios al interior de la estructura eclesiástica, entre otros. Específicamente y vinculados al movimiento pueden ampliarse las indagaciones sobre su funcionamiento, la dimensión internacional, las trayectorias de varios de ellos en relación a sus comunidades locales, los vínculos políticos, intelectuales y culturales con el peronismo. Parece que hay una línea interesantísima para poder seguir profundizando, ya que el movimiento claramente y tempranamente en el año 69 adhiere a la opción, al peronismo, como tal, como movimiento en términos políticos, intelectuales, buscando allí o creyendo materializar allí lo que ellos denominaban el socialismo nacional, lo que ellos denominaban la construcción de un hombre nuevo y la construcción de una sociedad nueva. Esa llegaría, decían, con el peronismo en el poder. Después, eso es lo interesante de la historia, hubo otros matices, hubo otras cuestiones, pero es interesantísimo los debates que se abren en torno a los años 69 al 72, 73, con el retorno con la posibilidad del retorno y finalmente con el retorno de Perón al gobierno. En este momento estamos conformando una red que nuclea 10 espacios e instituciones con repositorios documentales de la misma temática, actores y periodización en el marco del desarrollo de un proyecto de investigación plurianual de CONICET entre la Universidad Nacional de Sarmiento y la nuestra. Finalmente, quiero remarcar el aporte que el Centro de Documentación ha realizado a distintas instancias e instituciones judiciales que llevan adelante la investigación del accionar del terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad en el país, y que tienen como víctimas a personas del campo religioso. Dichos fondos ya se han utilizado en 5 juicios por delitos de lesa humanidad, teniendo 3 de ellos a sacerdotes vinculados al movimiento como víctimas. En 2020 y 2021, el Juzgado Federal número 1 en lo Criminal y Correccional de Azul solicitó colaboración al Centro de Documentación para la reunión de prueba documental del juicio por delitos de lesa humanidad, que se inició finalmente en 2022 y continúa hasta el presente. En este momento está en etapa de alegatos en el Tribunal Federal de Mar del Plata. En este caso, se realizó un informe y reunión de material de prensa de los partidos de Tandil y Azul durante el periodo 74-80. Ahí, debo decir también, convocamos y nos prestó colaboración la carrera de Historia del Instituto de Formación Docente número 10. A partir de ahí y del impedimento que el sacerdote, miembro del movimiento, Omar Dinelli, tuvo para declarar, fui convocado por el tribunal para prestar declaración testimonial en marzo de este año como perito técnico. No solo pude reconstruir la trayectoria del sacerdote, a partir de estos archivos claramente, sino que con el material escrito y entrevistas que poseíamos en el Centro de Documentación, pudimos aportar piezas claves que la Fiscalía y Tribunal no tenía, como los represores que participaron de su detención en noviembre del 75, pudimos corroborarlo fehacientemente, ¿no? El lugar en el que estuvo más de un día en calidad de desaparecido, las fechas de traslado, las fechas precisas de traslado e ingreso a los penales, las vejaciones y torturas sufridos en dichos traslados. Del mismo modo, en este momento se está avanzando en otro informe técnico solicitado por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Chaco, para reconstruir las trayectorias, detenciones y traslados de los sacerdotes Joaquín Núñez, ya fallecido, y Gianfranco Testa. Se busca comprender una temporalidad mayor en las técnicas y actores represivos del terror de Estado, debido a que los mismos fueron detenidos en Sáenz Peña, Chaco, en abril de 1974 y liberados recién en 1978. A modo de cierre, mi agradecimiento. Lo que quiero decir, ¿no? En primer lugar, a las autoridades de la universidad, la facultad, el IES y el IGEX, y en ellas a las y los colegas de aquí y de otras universidades. Muchos de ellos, la mayoría los tuve como docentes, bueno, y hoy comparto lugares de trabajo, para mí es sumamente gratificante. A mis compañeros y compañeras de trabajo, los pasados, de años pasados, y los actuales, por sostener, acompañar y hacer más fácil todo tipo de tarea. A mis amigas y amigos que en su mayor parte no pertenecen al campo de la historia y aún así les puedo asegurar que casi podrían pararse acá y describir el archivo ellos tranquilamente de lo mucho que me han escuchado reiteradamente hablar del tema. 2 menciones antes de terminar. A la querida Olga Echeverría,
porque fue quien nos impulsó hace más de 10 años a pensar muchas de estas cuestiones, no solo en términos teóricos, sino también ella fue la que impulsó con Florencia y con Luciano otro tipo de repositorios, pensar este tipo que este tipo de materiales esté a disposición y para todos, y eso lógicamente nos llevó a profesionalizarnos desde todos los lugares, a nosotros y a las instituciones. Y al otro que quiero hacer menciones, al querido, como le decían en los momentos de militancia en los 70, al querido Negro Troncoso, que parte de esto también está motivado por él desde otros lugares. El primer registro que yo tengo de poder ver materiales de este tipo fue cuando me pidió que le ayudara a organizar su declaración en 2010. Ahí yo me encontré por primera vez con materiales similares, con las cartas que finalmente hoy tenemos. Así que quiero hacer esa mención porque indudablemente tuvo un lugar central en esto del 2010, que yo arranco con esto, a esta parte. Quienes lo habrán conocido sabrán que el tipo abría cualquier tipo de puertas, nos conectó con cualquier tipo de institución, así que quería recordarlo también, y no está en el guión, pero hay un videíto final para esto de un minutito. Cierro. En su libro La vida en el archivo, Lila Caimari señala que la única forma de hacer justicia al archivo mundo es comunicar lo mejor posible la sinfonía puntillista que lo compone. He descrito aquí los trazos más importantes de un archivo que hoy fue reconocido por la UNESCO como Memoria del Mundo. Quedan aún numerosos desafíos y campos de acción abiertos para trabajar con los documentos y lo que su concentración, digitalización y manipulación implican. Pero lo cierto es que estos fondos resultan invalorables puertas de entrada para el quehacer de la investigación histórica sobre un campo de estudio que continúa en expansión. Finalmente, permítanme esta digresión. Nací y me crié en un pueblo, hijo de trabajadores. Mi mamá, que está ahí, 60 años, posee secundaria completa y el lunes se jubiló. El lunes le llegó la jubilación. No puedo ver por las lágrimas. Mi papá, primaria completa, comerciante, 58 años, sigue trabajando. Soy primera generación en mi familia que llegó a la universidad, que pudo graduarse en el grado y en el posgrado. No quiero remarcar la movilidad social, que es clara y todo el mundo sabemos y de todo el mundo hablamos. Lo que sí quiero remarcar es la igualdad de oportunidades que da la universidad pública. Los hijos de los trabajadores también pudimos llegar. Y hoy trabajo aquí en el sistema científico. Hoy soy testigo y partícipe. De lo que estamos celebrando. Esto es la universidad pública, esto es lo que defendemos y vamos a defender siempre. Muchas gracias.
Yo simplemente, si puedo decir 2 palabras, primero agradecerle porque es la primera vez que declaro. Y realmente me siento muy libre interiormente. En segundo lugar, me parece que cuidemos mucho realmente nuestros gobiernos democráticos. Y para los jóvenes, que quizás no les cuesta entender todo esto, que esto ha pasado, que es prácticamente una generación que se ha desarmado, ¿no? Con hombres, no por mí, pero con hombres muy capaces, muy inteligentes, y que realmente como sacerdote el perdón no justifica ni suple a la justicia. Yo lo único que pido es justicia.